Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias a los trabajadores de los medios de comunicación por acompañarnos. Esta es una instancia importante para nosotros. Sabemos mucho interés y nosotros lo tenemos por llevar adelante acciones, medidas concretas en relación a un problema que todos los días nos encontramos y diagnosticamos como sociedad respecto a las personas que viven en situación de calle. Nosotros teníamos previsto realizar esta conferencia de prensa la semana pasada, pero producto del duelo nacional por el fallecimiento del expresidente José Mujica, decidimos postergarla para esta semana. Trabajamos mucho para estos anuncios que vamos a realizar hoy y les quiero decir que en realidad teníamos estos anuncios, estas medidas prontas, incluso un poco antes, concretamente la semana previa a las elecciones departamentales, pero decidimos no hacer los anuncios en esa fecha porque no queríamos que estas medidas que vamos a anunciar se mezclaran de alguna manera con la discusión preelectoral. Para nosotros como ministerio, como autoridades del ministerio y para el conjunto del gobierno, este es un tema muy sensible y no queremos que sea objeto de discusiones que puedan llevarlo a un terreno que no es el de buscar todos juntos los mejores caminos para atender una situación crítica que nos interpela como país y que lastima nuestra dignidad como sociedad. Ustedes van a ver ahora en la presentación que vamos a comenzar a mostrar una primera parte, una primera etapa que tiene que ver con un breve diagnóstico de la situación, que obviamente es un diagnóstico incompleto, pero un diagnóstico que resume algunos aspectos medulares, centrales, que tienen que ver con las decisiones que vamos a anunciar a continuación. Ese diagnóstico comienza, y ahí podemos mostrar la primera placa que hace referencia a la situación actual, con datos cuantitativos que nos ofrece el último estudio, el último censo que se realizó en 90 zonas de Montevideo en el año 2023, referido a las personas en situación de calle. Ustedes saben que este tipo de estudios son estudios que tienen muchas dificultades porque la población en calle es una población que no está necesariamente siempre ubicada en el mismo lugar. Entonces se despliegan equipos simultáneamente en distintos puntos de la ciudad. Por otra parte, estos censos no son abarcativos de la realidad de todo el país, sino exclusivamente de Montevideo y de algunas zonas del departamento. El censo en el año 2023 identificó 2.756 personas en situación de calle. De esas 2.756 personas que se identifican con ese concepto, con esa categoría de situación de calle, discutible, pero la que manejamos hoy, 1.375 estaban pernoctando a la intemperie. Este censo se hizo en invierno, se hizo el 1 de agosto del 2023, y 1.381 estaban en centros nocturnos o de contingencia, abiertos para el plan invierno durante ese año. Si comparamos estos datos con los del censo anterior, que es del 2021, hay un incremento del 24%, como lo pueden ver allí. Durante los años 2023 y 2024, y este es otro dato que no proviene del censo, sino de información que tienen los sistemas del Ministerio de Desarrollo Social, 11.000 personas fueron registradas al menos una vez en algunos de los servicios de la Dirección Nacional de Protección Social. Esto no significa que necesariamente esas personas estaban en situación de calle, pero la gran mayoría de esas personas sí estaban en situación de calle o en riesgo de caer en situación de calle y acudió a algunos de los servicios que presta la Dirección de Protección Social, que es la que se ocupa de las situaciones más críticas dentro del Ministerio. Hay que decir también que el fenómeno de las personas en situación de calle, la realidad de las personas en situación de calle, no es un fenómeno exclusivamente nacional, exclusivamente propio de nuestro país, sino que es un fenómeno de dimensiones globales y que
como tal, es un fenómeno que requiere respuestas estructurales y no exclusivamente respuestas de emergencia o respuestas estacionales. En los últimos años, y esto consta en la segunda placa, se incrementó el presupuesto destinado a atender esta problemática y la cantidad de respuestas disponibles dentro del sistema también creció, a punto tal que al asumir nuestra administración, los últimos datos que tenemos de la administración anterior da cuenta de 5.500 respuestas en distintas modalidades, diversificando además la oferta programática e incrementando la respuesta de 24 horas. Este camino es un camino que la actual administración se propone profundizar y entendemos que en el acumulado de distintos gobiernos que han intentado dar respuestas a este tema hay cosas que debemos rescatar y seguir desarrollando a lo largo del tiempo. Dicho esto, todos nosotros somos conscientes de que más allá del presupuesto invertido y del crecimiento de los cupos o de las respuestas en las distintas modalidades de atención que ofrece el Ministerio, esa respuesta no es suficiente porque la realidad desborda cualquiera de estas alternativas que se han venido desarrollando a lo largo de los años. Nosotros desde antes de asumir nos pusimos a construir un diagnóstico sobre dónde están los nudos más críticos del sistema de protección social, de la respuesta que brinda el Estado, además de los problemas estructurales que dan origen a esta problemática. Y del diagnóstico de esos nudos más críticos surgieron una serie de propuestas, las dialogamos a la interna del gobierno y asumiendo la realidad presupuestal que tenemos, ustedes van a ver que esas propuestas durante este año vamos a ejecutar algunas porque tenemos restricciones, porque no podemos hacer todo lo que desearíamos hacer, dado que estamos gobernando con un presupuesto que es el que rige desde el año 2020 con la administración anterior. Para el abordaje de la respuesta y de las nuevas respuestas que queremos crear, hemos definido algunos principios generales que surgen justamente de ese diagnóstico de los nudos críticos del sistema. Y eso lo pueden ver en la placa que está ahora visible. Esos principios son 6. Un primer principio referido a la integralidad de la respuesta, tanto para la prevención de la situación de calle como para la atención a las personas que se encuentran en esa situación. Aquí hay dos elementos, ¿no? Prevenir la caída en la situación de calle y la atención a las personas que se encuentran en situación de calle, combinando en esa respuesta integral componentes de protección social y de promoción y desarrollo social, desde criterios que además pongan en el centro la dignidad de las personas. Nosotros hablamos, lo van a ver en el material que se distribuyó, de una ética del reconocimiento y la dignidad humana. Cuidar y defender la dignidad de cada persona humana para nosotros es un elemento central que tiene que ser tenido en cuenta en cada uno de los programas, de los planes y de las estrategias de trabajo. Un segundo principio es referido al trabajo en red y a la implicación social. Este problema es de una gran complejidad. Habrán escuchado mucho hablar los ciudadanos, las ciudadanas de este país, las personas que están más involucradas en el tema, los medios de comunicación, de algunas características que a veces se asocian a la población que está en situación de calle. Se habla obviamente del problema de las adicciones, de problemas de salud mental, de problemas que tienen que ver con la institucionalización dentro de dispositivos del propio Estado vinculados a la privación de libertad, también a instituciones vinculadas a la niñez y a la adolescencia. Más allá de ese diagnóstico, y si estamos hablando de causas o de características de la población, la complejidad es muy grande y a la complejidad solo se la puede atender con una respuesta que sea interinstitucional, que sea potente y que además sea en red con actores sociales. Por eso decimos trabajo en red entre diversas instituciones, organizaciones y vecinos también de cada uno de los barrios, de nuestras ciudades y también de los distintos pueblos del país donde este fenómeno está creciendo, ¿no? Propiciando de este modo la implicación social y fortaleciendo los entramados barriales, promoviendo también un clima solidario y de convivencia. El tercer punto, el tercer principio hace referencia a la presencia territorial. La presencia no es solo cercanía, es estar en el territorio, es ser parte del territorio, del entramado del territorio, y como nosotros la concebimos implica también disponibilidad, es decir, estar abiertos a recibir
planteos, necesidades, realidades y una actitud proactiva para la detección y el acompañamiento de las situaciones de mayor riesgo y de mayor vulneración. Esa actitud proactiva significa que nosotros no vamos a estar esperando la demanda exclusivamente, sino que necesitamos, obviamente, tener una orientación de salida. En cuarto lugar, un criterio de participación, de reconocimiento y de integración de saberes. Esto significa que hay muchos saberes en la sociedad y en las comunidades, algunos que son técnicos, profesionales, que son muy importantes para el abordaje de estos temas, que no los podemos subestimar. Hay saberes populares también, hay saberes de los vecinos, de las vecinas, de la gente que todos los días en su territorio está en contacto con estas realidades. Hay conocimiento de las trayectorias de vida de las personas. También hay organización barrial y hay una necesidad de garantizar el derecho a la voz y a la palabra por parte de las personas que muchas veces se diagnostican como un problema, pero son personas integrantes de nuestra sociedad y que también tienen un gran potencial y mucho para dar a la sociedad uruguaya. Esa participación entonces para nosotros es un principio fundamental. En quinto lugar, la prevención de la violencia institucional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, hablamos de algo que tenemos que reconocer y asumir, que es que muchas veces las personas que acuden a los servicios del Estado en distintas modalidades también son víctimas de violencia, producto de condiciones de muchos de esos dispositivos o formas de relación que no necesariamente ponen en el centro su dignidad y sus derechos. También son víctimas de esa violencia institucional los trabajadores y las trabajadoras que muchas veces están dentro de estos dispositivos y de hecho estamos escuchando cotidianamente reclamos, planteos vinculados a las condiciones de trabajo. Prevenir la violencia institucional en todas sus formas es también un criterio fundamental. Y por último, un enfoque estructural. Esto quiere decir que tenemos que dejar de lado la idea de que esta realidad es una realidad a la que hay que responder exclusivamente con recursos de emergencia. En la planificación presupuestal y en el diseño de la política pública hay que asumir este problema como un problema estructural y no como un problema circunstancial. Ya lleva mucho tiempo presente en la sociedad y además es un problema que, como decíamos, excede los límites de nuestro país. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social, en el contexto de las restricciones presupuestales que tenemos, como decía recién, presenta una serie de decisiones y de acciones iniciales que vamos a desarrollar durante este año 2025 con el presupuesto vigente y con un refuerzo que nos va a permitir llevar adelante alguna iniciativa nueva. Algunas de estas acciones ya se encuentran en ejecución. Eso es el primer nivel de acciones que estamos desarrollando. Esas acciones que se encuentran en ejecución suponen mejoras o ampliaciones de respuestas que ya existían y también la ejecución del Plan Invierno, que como ustedes saben comienza el 15 de mayo todos los años y también comenzó este año, incluso adelantándose en parte algunos de los cupos del Plan Invierno. Hay un segundo nivel, que es un nivel que contiene acciones y programas de innovación, innovadores, derivados de la reformulación del abordaje que mencionábamos recién, que pretendemos desarrollar progresivamente a partir de la segunda quincena de junio. Dentro de ese nivel incluimos un plan que llamamos Comunidad a la Calle, que implica una estrategia de salida a los barrios, a las comunidades, al territorio, también para transformar la calle en un espacio de convivencia, y eso requiere asumir que vivir en la calle es algo que lastima la dignidad de las personas y de la sociedad. Y para eso hay que trabajar, y trabajar mucho, con mucha comunidad, siendo parte del entramado de la red que permita superar esa situación de calle y además rescatar a la calle como un espacio de convivencia y de encuentro entre las personas y no un espacio para habitar. En tercer lugar, la construcción participativa de una estrategia nacional del abordaje de esta problemática. El Uruguay necesita una primera estrategia nacional en esta materia y esa estrategia nacional tiene que surgir de la participación de distintos actores. Sobre esos tres componentes ahora nos vamos a extender un poquito para que ustedes puedan conocer en qué consisten cada uno de ellos. Pasando al primer nivel, vamos a mencionar algo, está en la placa siguiente, que es previo al Plan Invierno y que es
Una acción que llevamos adelante desde la primera semana en que asumimos como autoridades en el Ministerio, que es el relevamiento de la realidad en la que se encuentran los centros, los dispositivos que están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Las autoridades que se ocupan directamente de estos temas, tanto el director de Protección Social como el equipo específicamente de calle, la adjunta a la Dirección de Protección Social, que también nos acompaña hoy, han estado visitando los centros, los siguen visitando para conocer de primera mano la realidad, identificar las situaciones que se encuentran allí y para desarrollar a partir de eso acciones sobre la infraestructura en función de las posibilidades presupuestales de este año. Ya algunas de esas acciones se han desarrollado, también se han incorporado nuevos inmuebles, se ha mudado algún centro, tenemos problemas vinculados no solamente al mobiliario, también a las plagas dentro de los centros. Este es un problema grande y hemos tomado decisiones que van en línea con dignificar los espacios existentes, deshacinar en la medida de lo posible esos centros. Esta es una orientación para todo el periodo y además generar mejoras locativas. Esta es una primera acción que corresponde entonces a lo que ya se está ejecutando. Vamos a pasar ahora a referirnos al plan invierno y para eso le voy a dar la palabra al director de Protección Social. Gracias, ministro. En la línea de lo que ya está en ejecución se encuentra el plan invierno. El plan invierno amplía notoriamente la cobertura, pasando de una línea de base de 1.100 centros nocturnos a este año 2.085 centros nocturnos, 2.085 cupos. Esto son 300 más que el año pasado. Esto se deriva claramente de un aumento de la población que lo demanda. De estos 2.085 cupos tenemos 600 en el interior del país. El plan invierno todos los años arrancan en el mes de mayo, generalmente el 15, en algún año por la baja de temperaturas fue el 1 de mayo y en este año hicimos un adelanto de estos cupos el 25 de abril, como ya fue comunicado. En situaciones de alerta meteorológica esto se puede aumentar todavía más. Estas acciones las podemos también desarrollar gracias al apoyo de todo el Ministerio, de muchas de sus direcciones, de sus institutos, pero también de otros organismos del Estado, de ACE, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del SINAE, de la Junta Nacional de Drogas, del Instituto del Niño y Adolescente y también de todas las intendencias mediante el SECOED y de INUMED. Para el plan invierno también se refuerzan las respuestas del equipo base. El equipo base son esos móviles que asisten a los avisos que hace la ciudadanía mediante WhatsApp o mediante las llamadas en el departamento de Montevideo. A partir del 15 de mayo ya esas respuestas son 24 horas, además de contar con más móviles. Este primer nivel son acciones que ya están en ejecución, como decíamos, plan invierno y las acciones sobre infraestructura. El segundo nivel es referido a acciones a ejecutarse progresivamente a partir del 15 de junio, es decir, la segunda quincena del próximo mes. Y aquí encontramos algo que dimos en llamar Plan Comunidad a la Calle. Yo lo mencionaba recién en la introducción. Ese Plan Comunidad a la Calle que el director de Protección Social va a desarrollar parte de un diagnóstico que nosotros hacemos de dos problemas graves de alta sensibilidad. Uno tiene que ver con el tiempo perdido en la espera y la gestión de cupos nocturnos, que en Montevideo se realiza en 18 puertas de entrada, que son centros nocturnos, que funcionan además como puerta de entrada al sistema de calle, en la vía pública y con algunas ineficiencias que deben ser corregidas. Ustedes habrán visto en las puertas de los refugios muchas veces colas de personas que están gestionando su cupo, esperando que se le dé un cupo en la noche. Muchas veces a estas personas se les asigna un cupo en un lugar lejano. Hay distintos cortes a lo largo de la noche y a veces el cupo se asigna tarde, porque obviamente hay que coordinar todos los centros y la disponibilidad de cupos en lugares donde hay personas que ya tienen permanencia, además. Ese es un problema grande. Nosotros creemos que es un avance haber descentralizado las puertas de entrada. Hay 18, pero tenemos este problema en torno a las puertas de entrada que lo queremos abordar.
Cuando decimos tiempo perdido es porque es un tiempo que no va acompañado de estrategias de trabajo con las personas que van a pedir su cupo. En segundo lugar, vemos otro problema grande, otro nudo grande, que es el escaso despliegue territorial en lo que habitualmente se llama captación. Esto quiere decir que hay muchas personas que se encuentran desvinculadas del sistema de protección social, que no vienen a pedir su cupo y no hay nadie que las vaya a buscar, ¿no? Se actúa sobre todo en base a las alertas que realiza la ciudadanía, pero no de forma proactiva. Y para eso necesitamos, obviamente, una estrategia diferente que nos permita generar vínculos con las personas y a partir de ese vínculo, muchas veces no es inmediata, tampoco la decisión de acudir a alguno de los servicios de protección social, porque incluso son personas que a veces han sufrido algún tipo de violencia en alguno de los centros. Bueno, a partir de ese contacto y de ese vínculo, poder generar otro tipo de respuestas y de vinculaciones. Así como señalamos estos dos problemas, señalamos una enorme oportunidad. Existen en los barrios, en localidades, en distintos lugares del país, redes no estatales, agentes comunitarios, personas que solidariamente desarrollan un trabajo cotidiano respecto a estos temas, que conocen a las personas que están en calle, que conocen a las personas que no asisten a los refugios, que pueden ayudarnos también en una articulación adecuada con el trabajo técnico y profesional en el seguimiento de estas realidades y en la invitación a estas personas a poder acceder a otras respuestas del Estado. Sobre la base de este diagnóstico, de estos dos problemas y de esta oportunidad, es que hemos construido esta propuesta que llamamos Comunidad de la Calle, que está integrada de 3 componentes que ahora el director de Protección Social va a desarrollar. Este plan Comunidad de la Calle va a innovar el sistema de ingreso a los centros nocturnos con unos dispositivos llamados Puerta Abierta, que van a funcionar en su mayoría entre las 18 y las 22 horas, que es ese tiempo que señalaba el ministro en donde las personas que piden un cupo muchas veces están esperando durante varias horas en la vereda, a veces con colchones, simplemente sentados durante 1, 2, 3 horas, y a veces reciben el cupo en lugares muy lejanos de la ciudad. Y eso hace que la persona se tenga que trasladar muchas veces por sus propios medios en la noche de una punta de la ciudad a la otra, o que desista de utilizar ese cupo, lo que nos parece algo gravísimo, algo que tenemos que subsanar. Para eso también las siguientes medidas. En los Puerta Abierta van a poder ingresar, van a poder esperar allí su cupo, pero también van a poder recibir una merienda, van a poder adelantar aspectos de gestión del cierre del día de cualquier persona, ¿verdad? Ducharse, incluso también hay demandas de tener espacios más propicios para poder estudiar, diferentes cosas que las personas hacen en sus hogares y que un sistema de ingreso de esta manera, que implica la exposición de muchas horas en la vereda, no permite, y además nos parece que no protege, no cuida la dignidad de las personas. Además que también eso genera en muchos casos problemas de convivencia en la cuadra, en el barrio, entre vecinos y personas que utilizan estos centros. Vamos por eso a crear progresivamente a partir del 15 de junio 9 centros puertas abiertas por todo Montevideo, especialmente donde están la mayoría de estos centros o donde estas personas también solicitan los cupos. Junto a esto vamos a añadir otro tipo de respuesta, que es el despliegue territorial de 50 duplas, 100 personas, para lo que decía el ministro de la captación, que el espíritu es ir al encuentro, ¿sí? Abordar, conocerlas, invitarlas a solicitar alguno de estos cupos, pero también invitarlas a diferentes servicios que tiene tanto el Ministerio como tiene todo el Estado o como tiene el propio territorio, ¿sí? Van a ser agentes que van a dinamizar y van a articular las cosas que ya tiene el barrio, que brinda el Ministerio, que brinda el Estado, o como decía el ministro, que brindan otros actores, porque en los barrios pasan muchas cosas. Sí, pueden haber, sin duda, dificultades en la convivencia, pero también hay un montón de personas y de actores haciendo cosas buenas, ¿sí? Y dispuestas también a una acción solidaria y comunitaria, y por eso también el nombre de este plan Comunidad de la Calle.
Otra novedad va a ser el incremento de servicios de transporte, un transporte seguro que sea con diferentes características. Unas van a trasladar a estas personas que están en los puertas abiertas, que ya tienen su cupo, ¿sí? Que ya están próximos al ingreso a algún centro, para que nadie se nos quede en el camino, justamente, para que los recursos lleguen a los que lo necesitan. Y también esto se articula con lo que habitualmente hay en el plan invierno, que son esos móviles del equipo base, y también un transporte que se articula con el Ministerio del Interior, que también ya está en funcionamiento. Bien, ahí pueden ver, es un detalle gráfico, pero esto tiene que ver con la identidad de este plan Comunidad de la Calle, que incluye estos centros comunitarios puertas abiertas, que están además dotados de un equipo técnico. Está especificado allí las características de ese equipo técnico, y por otro lado el despliegue de los equipos itinerantes que mencionaba recién el director de Protección Social. Vamos a pasar ahora a otra medida a implementar a partir de la segunda quincena del mes de junio, también de forma progresiva, que no está asociada a este programa Comunidad de la Calle, pero que forma parte de este segundo nivel de acciones. Y para detallar el contenido de esta medida le voy a dar la palabra a la directora de la Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle, Carla Lima. Le queríamos contar que estamos convocando a una estrategia nacional integral de prevención de la llegada a la persona en calle. Nosotros estamos recibiendo todo el tiempo convocatorias de personas de la sociedad civil, de la academia, de los barrios, del vecino, con distintos niveles de articulación, de las personas que están en calle, que se están organizando en MITEC, en distintas articulaciones que están generando e intercambiando. Entonces vamos a hacer una convocatoria sistemática, quincenal, donde escuchemos la voz de todos los involucrados y que eso se pueda acumular y generar un itinerario para el que se pueda avanzar. Yendo a la dificultad que ya planteábamos, que esto es un problema estructural que está más allá de nuestras fronteras, pero ¿cuál es el rotero que podemos hacer después de una escucha sistemática de las partes que están haciendo muchas cosas? Y esas cosas, cómo organizarlas, alinearlas, ponerlas en un cronograma y articularlas. Este es un proceso que, como ella decía, ya está en camino y que va a tener una etapa de desarrollo a partir del segundo semestre de este año, pero con la idea de este año poder ir sintetizando también en un proceso de discusión esa estrategia nacional. Hay una medida que nos quedó un poquito para atrás, les voy a pedir volver. Ahí va, enseguida después de esta, perfecto, que hace referencia a las compras públicas con valor social. Esta medida, que está incluida dentro de ese segundo nivel de acciones que mencionábamos antes, tiene que ver con fortalecer en la planificación de las compras y las obras que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social una perspectiva de economía de valor social, integrando a personas liberadas del sistema penitenciario, a través de la DINALI, que también forma parte de nuestro ministerio, integrando también a personas en situación de calle que puedan conformar, como ya existen, algunas cooperativas o emprendimientos colectivos, a monotributistas sociales, a personas que se encuentran transitando por programas de integración social dentro del ministerio, incluir a ese tipo de propuestas de una manera más contundente en la estrategia de compras públicas que desarrolla el propio Ministerio de Desarrollo Social. Esto nos parece muy importante y se ata con algo que quiero destacar como resumen, como síntesis de estas medidas que acabamos de anunciar, que tiene que ver con integrar los componentes de protección social con los componentes de promoción y desarrollo social. Hemos contado con la colaboración de directores y directoras de todo el gabinete del Ministerio, con los equipos de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, con colectivos sociales para la construcción de estas medidas. Y dentro de esos aportes, la Dirección de Desarrollo Social del Ministerio nos hizo llegar también su vocación de poder incorporar algunos de los servicios socioeducativos y sociolaborales que tiene el Ministerio de Desarrollo Social a las propuestas que les mencionábamos antes.
Los puertas abiertas queremos que tengan propuesta, queremos que no sean solamente lugares de espera, queremos que sean lugares de acompañamiento, de atención y cuidado de aspectos sanitarios, de distintos aspectos en los que hay necesidad de las personas de recibir una atención inmediata, pero además queremos que tengan propuestas socioeducativas, propuestas culturales, propuestas sociolaborales que permitan que, ¿por qué no?, algunas personas, también con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social, puedan construir una ruta para salir de la situación en la que se encuentran. Y eso para nosotros es muy importante. Vamos a destinar recursos de áreas que tienen su propio presupuesto, que están por fuera del área de calle, en una integración de esfuerzos para poder ir a una estrategia de promoción y de desarrollo social que nos parece fundamental en este y en todos los temas. Me pedían que para cerrar la conferencia de prensa resumiera brevemente los 3 niveles y decirles que lo que estamos anunciando hoy, sobre la base de las posibilidades presupuestales que tenemos en el 2025, con un esfuerzo adicional que va a hacer el Estado uruguayo a través de nuestro gobierno para financiar algunas innovaciones, es, en primer lugar, que vamos a seguir adelante con un proceso paulatino y dentro de las restricciones que les mencionaba, de mejora de infraestructura de los espacios en los que hoy se desarrollan programas de la Dirección de Protección Social vinculadas a las personas en situación de calle. En segundo lugar, también ya en ejecución, un plan invierno más grande que los planes invierno anteriores. No lo decimos como un mérito de la Administración. Ojalá el plan invierno no tuviera que existir. Ojalá el plan invierno no tuviera que seguir ampliándose año a año, porque eso da cuenta de que cada vez tenemos más personas en situación de calle y más necesidad de dar una respuesta de contingencia. Pero vamos a tener un plan invierno más grande de más de casi 2.100 cupos nocturnos. En segundo lugar, en ese segundo nivel, la apertura de 9 centros comunitarios puertas abiertas, con una combinación de esfuerzo comunitario de organizaciones y trabajo técnico, y esos 9 centros comunitarios de gestión de los cupos nocturnos, de acompañamiento con propuestas sociolaborales, socioeducativas, socioculturales, acompañados del despliegue de 100 personas en el territorio. Esto se va a desarrollar en el área metropolitana, generando un vínculo con las personas que no se acercan a las propuestas de protección social, para invitarlas y para tener un diagnóstico acertado de su situación, acompañado esto también de un servicio de transporte seguro para las personas que van a buscar su cupo nocturno. Luego, incorporar dentro de las compras públicas del Ministerio esta perspectiva de economía de valor social, incorporando emprendimientos de personas liberadas en situación de calle y de otros programas que están dentro del Ministerio. Y por último, confluir todos estos esfuerzos y otros que tenemos previstos para los años venideros dentro de una estrategia nacional integral de prevención y abordaje de la situación de calle que queremos construir participativamente con todas las voces, particularmente con las de las personas directamente involucradas.